40 operaciones con un win rate del 98% de tasa de aciertos, utilizando soportes y resistencias. Y después de este video vas a tener los conceptos claros, claves de cómo utilizar los soportes y resistencias en tu sistema de trading o estrategia de trading y tener iguales o mejores resultados que los que acabas de ver en pantalla. Hola grupo, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a este video que tanto estaban esperando, al primer video de soportes y resistencias, donde estaré compartiendo con ustedes cada uno de los secretos, detalles, trucos y estrategias que a mí me han permitido desarrollar mis sistemas de trading o estrategias de trading basados o tomando como base fundamental de mis estrategias los soportes y resistencias y teniendo resultados increíbles como los acabas de ver al inicio de este video. Resultados que, por si no me conoces, mucho gusto, mi nombre es Steven. Operamos totalmente en vivo todos los días de lunes a viernes aquí por nuestro canal de YouTube a las 9 a.m. hora colombiana, de lunes a viernes, donde vas a poder ver los resultados, donde ponemos a práctica lo que vas a ver hoy en este video. Hoy en este video vas a entender qué es un soporte y una resistencia, vas a entender qué tipo de soportes y resistencias hay y cómo se trazan, ¿listo? Según la teoría de Steven. Además de todos los tipos de soporte y resistencia, hay un tema clave y es identificar la fortaleza. Te estaré compartiendo 3 maneras de identificar la fortaleza de un soporte o resistencia, lo cual nos va a permitir operar esas zonas de soporte y resistencia con una mayor probabilidad de aciertos. También te estaré compartiendo 3 maneras de identificar debilidad en un soporte o resistencia, lo que nos permite evitar ese tipo de operaciones o entradas para no tocar stop loss. Además, te estaré compartiendo cómo identificar una verdadera ruptura o cambio de polaridad de un soporte o resistencia. Y como si fuese poco, te estaré compartiendo un ejemplo de mi estrategia de soportes y resistencias totalmente gratis. Así que hoy no solamente vas a aprender qué es un soporte y una resistencia, sino que vas a aprender todos los trucos y como si fuera poco te vas a ir con una estrategia con la cual vas a poder comenzar a generar rentabilidad o aplicar los conceptos aprendidos acá a tu sistema de trading. Así que espero que desde ya que te pongas cómodo, intentaré ser lo más claro posible, como me gusta a mí, sin palabras técnicas, sin enredos, teoría, ejemplo, práctica. Así es como funciona. Igual, sé que si queda alguna duda, alguna inquietud, como siempre me la puedes dejar en la caja de comentarios, unirte a nuestro grupo de Telegram que está en la descripción del video, también preguntar. Y lo más importante, acompáñanos en los directos. Lunes a viernes 9 a.m. hora colombiana, ahí vas a ver en la práctica todo lo que vas a ver en este video en la parte teórica. Porque ahí operamos basándonos en estos conceptos. Así que dicho esto, gente, no nos enredamos más. Y pasamos directamente, dejen por acá organizo esto, a el curso Masterclass de $1000 que vas a ir a pagar, pero aquí te lo voy a dar gratis. Así que lo que te pido es 1000 likes, no $1000, pero 1000 likes para este video. Que créanme que te va a cambiar la forma de ver soportes y resistencias. Rápidamente en pantalla, entramos a nuestra aula de clase. A la aula de clase de Steven de CryptoKing Trading. Rápidamente, gente, ¿qué son los soportes? Son zonas de interés, ¿listo? O oferta para compradores. Por esta razón, son zonas que se deben usar en nuestro sistema de trading o estrategias para realizar operaciones. Entiéndase bien, los soportes se utilizan para generar compras o contratos en lot, que son contratos en largo. ¿Listo? Compras o contratos en lots. La estructura base de un soporte siempre va a estar por la parte inferior y cada vez que el precio llega a esta zona, ingresa fuerza compradora. ¿Por qué? Porque es una zona donde el precio está en oferta, está barato para los compradores y de interés, y cada vez que llega a estas zonas que hemos marcado acá, pues el precio tiene una reacción o suele tener una reacción al alza. Eso es el concepto básico de los soportes. Rápidamente pasamos a ver qué son resistencias. Aquí no nos vamos a demorar mucho porque esto son bases básicas y ahorita vamos a meter en lo que realmente nos interesa. Ya vamos para allá. Zonas de interés. ¿Qué son resistencias? Zonas de interés de toma de ganancias
o ventas. Por esta razón, son zonas que se deben usar en nuestros sistemas de trading o estrategias para cerrar total o parcialmente nuestras posiciones de compra o long que hemos tomado. ¿A dónde? En los soportes. Para abrir contratos o también para abrir contratos en short en futuros. ¿Qué quiere decir esto? La resistencia normalmente se encuentra por la parte alta, generalmente no, siempre se encuentra por la parte alta de la estructura del gráfico y los soportes siempre van a estar por la parte baja. Por eso, los soportes son para comprar y las resistencias son para vender, total o parcialmente, ya que muchas veces podemos tomar una ganancia aquí en una resistencia porque creemos que el precio puede romper, pero como no estamos todavía con la confirmación, pues aseguramos ganancias acá, porque si el precio se devuelve, pues ya tomamos ganancias. Y si el precio rompe, pues quedamos con un porcentaje de nuestra operativa o de nuestra compra aún corriendo, generando más utilidades. Pero esos son los conceptos básicos de soportes y resistencias. Soportes están hechos para comprar, resistencias están hechos para vender. Y no al revés, porque muchas veces compramos en resistencia y vendemos en soportes. Compramos caro y vendemos barato. Que tristemente es como las personas normalmente cuando están empezando suelen hacer su trading. ¿Pero por qué? Porque no conocen los conceptos básicos de soporte y resistencias y no saben en qué punto el precio es un buen punto de compra y cuándo son puntos de tomar ganancia. Entonces, explicado esto, vamos rápidamente a una parte vital de lo que son soportes y resistencias. Y es que aquí vamos a hablar de 4 tipos de soportes y resistencias. Te voy a estar explicando cuáles son, cómo se trazan, en qué momentos del mercado se utilizan y lo más importante, aprender a identificarlos y a diferenciarlos. ¿Listo? Entonces rápidamente pasamos rápidamente a nuestra aula de clase, a nuestro pizarrón y vamos a hablar del primer tipo de soporte y resistencia. En este caso tenemos soporte y resistencia dinámica. ¿Qué es un soporte o resistencia dinámica? La teoría, según Steven, este tipo de soporte y resistencia se usa principalmente en tendencias del mercado, ojo, en tendencias del mercado, y su mayor característica es que es trazada por una EMA, media móvil exponencial, que quede claro, que promedia y acompaña al precio, lo que nos da a entender que no es un soporte o resistencia fijo, sino que es variable. En mi caso, suelo utilizar una media exponencial de 33 periodos y 55 periodos. ¿Listo? Aquí en el ejemplo podemos ver claramente que tenemos una estructura de un precio alcista. Vamos a colocar esto, se puede poner otro color. Aquí lo tenemos, alcista, que equivale a la estructura del precio. Y tenemos una media móvil exponencial, en este caso la tengo de 33 periodos. ¿Listo? Media móvil exponencial, que es esta línea blanca que está por debajo del precio. ¿Qué es lo que caracteriza a la soporte y resistencia dinámica? Primero, tendencia. Segundo, que es adaptable y no es fija. Ahora lo vas a entender con la diferencia de la siguiente tipo de soporte y resistencia. Como ves, tenemos una EMA, incluso va generando curvas que va acompañando el precio. Va acompañando la estructura del precio. Y cada vez que dentro de esa estructura o tendencia el precio llega a esta EMA o media exponencial, el precio suele tener una reacción a favor de la tendencia en su gran mayoría de veces. Como vemos aquí en cada uno de los ejemplos, es una zona que el precio respeta y se toma como buenos puntos de entrada para continuar a favor de la tendencia. ¿Listo? Entonces esto es un soporte y resistencia dinámica. Quienes operan con nosotros y conocen la famosa EMA de Marcelo o nuestra estrategia de scalping, saben que esta media móvil la utilizamos, pero no sabían el por qué, y eso tiene una razón. Esto es un soporte o resistencia dinámico. Pasamos a la segunda o al segundo tipo de soporte y resistencia, que es un soporte y resistencia semidinámico. ¿Qué hace referencia a esto? Este tipo de soporte y resistencia son similares a las dinámicas que las acabamos de ver, ya que también son usadas en tendencias del mercado. Importante, me vuelvo rápidamente, y es que esta media móvil
Obviamente se puede operar tanto en una tendencia alcista como en una tendencia bajista. ¿Listo? Y la diferencia entre la dinámica y la semodinámica es que aquí vamos a trazar una línea fija, como esta lateral que tenemos aquí, ¿verdad? Esta lateral. Normalmente se trabaja dentro de tendencias, por lo cual es una línea diagonal, valga la aclaración, es una línea de tendencia en diagonal, ¿listo? Fija. La EMA en la dinámica se va ajustando y tiene curvas. Aquí tenemos una línea recta, ¿vale? En diagonal, pues, diagonal, pero fija. Y es importante entender reglas básicas para trazar este soporte y resistencia. Aquí en la dinámica no tenemos problemas porque se traza sola. La media móvil se traza solita. Pero aquí, en la dinámica, sí tenemos que aprender a trazar esta tendencia, esta línea de tendencia, este soporte o esta resistencia. ¿Cómo se hace? Vamos rápidamente acá y te muestro un ejemplo. ¿Qué vemos en pantalla en este momento? Vemos un movimiento alcista. Este es gráfico de Bitcoin, ¿verdad? Y hemos identificado que el precio aquí ha rebotado. ¿Listo? Entonces queremos identificar dónde va a poder ser un siguiente rebote en el futuro. Dónde podemos tomar, si el precio sube, donde haya un retroceso, vamos a poder tomar posiciones en largo a favor de la tendencia principal. Entonces, normalmente lo que hacemos la gran mayoría cuando empezamos es coger este último punto y trazar una línea hacia atrás, ¿verdad? Esto es lo que solemos hacer la gran mayoría cuando empezamos. Pero déjame decirte que si lo haces de esta manera, está mal hecho. Te voy a compartir en este momento la manera correcta de trazar una línea o un soporte y resistencia semidinámico. Lo primero que necesitas entender es que cuando tú identifiques este rebote, lo vamos a marcar el punto cero. ¿Por qué? Porque es el último que tenemos. ¿Listo? Lo vamos a denominar el punto cero. Para poder trazar esta línea, tenemos que identificar dos toques previos al movimiento. Es decir, tenemos el toque aquí y vamos a buscar el toque 1 y luego el toque 2. Justo en el toque 2 es donde va a empezar a correr nuestra línea tendencial o nuestro soporte y resistencia semidinámico. No de aquí hacia atrás, sino de aquí hacia adelante. ¿Listo? Es lo primero que debes tener claro. Punto 0, identificamos hasta el toque 2. Y ahí vamos a empezar a trazar. Pero antes de trazarla, debes de definir de qué manera la vamos a trazar. ¿Cómo así? Debemos de identificar qué queremos nosotros. Dentro de una estructura de una vela, que es esto que tenemos acá, una vela convencional, tenemos dos partes. Tenemos la mecha y tenemos el cuerpo. Para poder marcar una línea de tendencia para un soporte de resistencia, además de haber hecho ya este punto, de identificar cuál es el toque número 2, tú vas a tener que identificar si quieres trabajar con la mecha o trabajar con el cuerpo. ¿Por qué? Porque para que tu línea tendencial sea correctamente trazada, debes de coincidir que si decides trabajar con la mecha, todos tienen que ir con la mecha. Y si decides trabajar con los cuerpos, la línea tiene que marcar todos los cuerpos. ¿Listo? Entonces, en este caso vamos a hacer el ejemplo que yo quiero trabajar con cuerpos. En mi caso me gusta trabajar con cuerpos. Entonces simplemente voy a coger una línea de tendencia y voy a marcar desde el toque 2 hacia adelante el cuerpo, es decir, los cierres de vela, más no las mechas. Y trazo una línea de esta manera. Si tú te das cuenta, tú vas a decir, Steven, pero es que tú estás trazando aquí cuerpo y aquí tiene mecha. Recuerda que el punto 0 no es un punto en el que yo defina cuál va a ser mi línea tendencial. Quienes definen mi línea tendencial es el toque 1 y el toque 2. Entonces mira, aquí tenemos cuerpo y cuerpo. Las mechas las dejamos por fuera. Y vamos a ver qué hace el precio una vez hemos trazado esto. Vamos a identificar si realmente la respeta o no. Para esto vamos a darle play y miremos qué pasa con el precio en un futuro. Ahí tenemos el precio, continúa con su tendencia y esperamos si en algún momento es testeada esta zona. ¿Listo? Y si realmente concuerda con una línea de tendencia, con una línea de soporte y resistencia. Ahí la tenemos. Si te das cuenta, aquí llegó el precio, pasó tiempo, mira, y justo llegó a esta zona. ¿Y qué hace el precio? Continúa con su tendencia.
Y mira que la trazamos con los cuerpos. Incluso la rompió un poquitico. Y luego vas a entender el por qué esto demuestra fortaleza en un soporte y una resistencia. ¿Listo? Entonces ahí tienes la primera manera. Bueno, la manera, no la primera, es el segundo tipo de soporte y resistencias, pero sí la manera en que se debe trazar de manera correcta este tipo de soportes y resistencias en tendencias de manera semidinámica. ¿Listo? Espero que haya quedado claro. Pasamos al tercer tipo de soporte y resistencia. Y antes de pasar con el tercer tipo de soporte y resistencia, hacemos una pequeña pausa primero para que recordarte, si no me has dejado un like, recuerda dejar tu like, suscribirte y acompañarnos todos los días de lunes a viernes a nuestros directos donde operamos totalmente en vivo. También queremos hacerte la invitación a que si quieres unirte a nuestra comunidad VIP de manera totalmente gratis y tener resultados como los que estás viendo en pantalla, resultados totalmente reales de nuestra comunidad donde ya somos más de 149 personas en este momento, teniendo todos estos resultados todos los días operando mediante nuestras herramientas gratuitas, mediante nuestros bots, mediante nuestra gestión de riesgo, mediante nuestras estrategias y todo esto de manera totalmente gratis. Aquí podemos ver los bots, estamos desarrollando nuevos bots de RCI, tenemos videoguías especiales, eventos especiales, un chat abierto donde vas a poder participar con toda la comunidad que siempre está activa compartiendo sus ideas de trade, sus análisis y chat de voz donde todas las tardes hora colombiana nos reunimos todos a operar juntos. ¿Cómo haces para unirte a nuestra comunidad VIP y tener acceso a todas nuestras estrategias totalmente gratis? Fácil. En la descripción de este video vas a encontrar un link de registro de BinX, este que está acá. Vas a ir, te vas a crear una cuenta nueva en BinX, vas a fondearla mínimo con 100 USDT y una vez hagas esto, vas a ir acá a tu perfil y vas a copiar este UID que estoy resaltando en la parte superior. Este UID nos lo vas a compartir en este grupo de Telegram que está acá y uno de nuestros moderadores o yo vamos a validar que hayas completado las tareas, que es realizar el registro de este link con una cuenta nueva, fondear tu cuenta con mínimo 100 USDT y automáticamente accederás a todos los beneficios de nuestra comunidad VIP para tener los mismos resultados de toda nuestra comunidad. Y recuerda, de manera totalmente gratis. Y como si fuese poco, todas las comisiones que pagues dentro de BinX por operar dentro de BinX se te van a devolver hasta el 15% del total de comisiones que pagues. Es decir, vas a tener herramientas gratuitas y adicional se te va a volver parte de la comisión. ¿Qué más quieres? Así que te invitamos, por acá te esperamos y recuerda que es totalmente gratis. Ahora sí, continuemos. Pasamos al tercer tipo de soporte y resistencia, que es uno de los más conocidos por todos y el más común. Soporte y resistencia fija. Este tipo de soporte y resistencia es el más común y su principal característica es que se traza de manera horizontal, aquí como está en el gráfico, en el ejemplo, por lo cual se trabajan en zonas de rango del mercado, rango, y dicha pausa o lateralización del activo puede desarrollar una estructura fractal que definimos como acumulación o distribución. Esto lo hemos hablado en los directos. Esto es un poco más avanzado. Si ustedes dan bastante apoyo a este video, podemos sacar un video sobre esto, especificando sobre esto. Listo, pero deben dejármelo en la caja de los comentarios y obviamente alcanzar esa meta de likes. Y cuando hablamos de esto, es decir, que nos permite, después de que haya una ruptura, ya sea de la resistencia o el soporte, identificar la continuación de la tendencia principal o el cambio de tendencia. ¿Listo? Cuando tenemos ese tipo de soporte y resistencias fijas, no solamente nos sirve para operar cortos arriba o ventas arriba y compras abajo, sino que nos permite luego identificar, después de saber si una acumulación o distribución, cuál va a ser la tendencia, ¿listo?, del movimiento o del activo. ¿Listo? ¿Cuál va a continuar siendo la tendencia del mercado de ese activo? ¿Vale? ¿Qué es importante? Cómo trazar este tipo de soportes y resistencias fijas. Así que vamos directamente al gráfico para entender cómo se traza un soporte y resistencia fijo y las características que debes de tener claras. Punto número 1, vamos a darle play al precio. Y es que vamos a identificar como primer paso un punto donde vemos que el precio, inicialmente por lo menos en este caso, o tuvo una zona de pausa o acumulación, ¿listo? Que es una zona donde el precio hizo un lateral, ¿listo? Durante un tiempo.
O que cuando el precio llegó a esa zona tuvo una reacción como esta, es decir, automáticamente dejó un mechazo o generó alguna reacción. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Inicialmente aquí todavía no hay un soporte, pero sí puede haber una posibilidad de que es una zona de soporte. Y vamos a dejarlo por el momento por ahí. ¿Qué necesito yo para poder identificar una zona de soporte o resistencia? Este lo vamos a catalogar, ¿listo? Como toque 1. ¿Listo? Vamos a dejarlo aquí. Para yo tener claro o confirmar que este punto es un soporte o es en este caso un soporte, necesito una confirmación. Yo con solamente este toque no puedo decir, cuando el precio llegue acá va a volver a rebotar. No. Necesito una confirmación. Es decir, que voy a necesitar un toque número 2. ¿Qué hace el precio? Avanza. Y llegamos justamente al toque número 2. Vamos a marcarlo acá. Toque número 2. Y en este momento del toque número 2, aquí yo ya puedo definir que esto es un punto, o con lo que les voy a decir, de soporte. Es decir, tengo mi toque número 1 y ahora tengo mi confirmación. Es decir, que la tercera vez que llegue acá, la probabilidad de operar en largo aumenta y bastante. ¿Listo? Es decir, hay una alta probabilidad de que aquí el precio reaccione y tengamos una buena operativa en una compra o en un largo. Entonces ya tenemos toque 1 y el toque 2. Ahora que hablemos de las fortalezas, vas a identificar que cuando el toque 2 cumple con ciertas características especiales, demuestran la fortaleza de dicha zona de soporte o resistencia. Y otro punto muy clave, y es que yo no puedo definir un soporte y una resistencia como un precio fijo. Es decir, yo no puedo llegar y decirle a ustedes, miren, la resistencia está en $61.984.40. Porque las zonas de soporte y resistencias, como bien el nombre lo está diciendo, no es un punto, son zonas. ¿Vale? Y por eso se deben trazar con un espacio donde muy seguramente no tenga que llegar justo a la línea, sino que se marcan mediante una zona operativa, un rango de precio. Si mi punto está en 61.984, yo puedo marcar que mi zona operativa va a estar entre, vamos a marcarlo tampoco tan amplio, pero sí algo más o menos así, entre los 62.300 a los 61.781. Espero que se entienda la idea. Yo no puedo marcar un punto fijo, sino que debo marcar una zona. Y ya como podemos ver, vamos a ver qué pasa cuando llega una tercera vez a esta zona. Vamos a ver qué hace el precio. En teoría debería de rebotar. Vamos a ver qué hace el precio y aquí lo tenemos nuevamente. ¿Se dan cuenta? Es una zona. Incluso el precio intenta romperlo, pero hay acción del precio que luego vas a entender las fortalezas de soportes y resistencias. Y en este punto, una operativa en largo hubiese sido una gran opción. ¿Listo? Ahí ves como el precio respeta el punto y tiene como mínimo un rebote. Un rebote que en Bitcoin estamos hablando, si lo calculamos, de un 8%. Nada mal, ¿eh? Un trade de un 8% en Bitcoin, nada mal. Entonces, esta es la manera correcta de trazar una zona de soporte y resistencia. Y lo mismo hubiésemos podido hacer por la parte alta, ¿vale? Como pudiste ver, aquí el precio comenzó a dejarnos importantes puntos que cada vez que el precio llegaba a esta parte alta, el precio retrocede. ¿Listo? Entonces aquí también hemos podido marcar. Déjame, yo quito esto. Déjame, quitamos esto. Una zona de soporte y resistencia. En este caso sería una resistencia. ¿Listo? Es así como se trabaja y como se trazan las zonas de soporte y resistencia fijas, que también son conocidas en nuestra comunidad como zonas de soporte y resistencias por estructura. ¿Vale? Son zonas laterales donde el precio por arriba son para cortos y en la parte de abajo son para largos. Por eso se llaman laterales. ¿Listo? Entonces con eso finalizaríamos la manera correcta de trazar, identificar de manera correcta lo que es
una zona de soporte o resistencia y confirmación. Recuerda siempre que debe tener mínimo 2 toques anteriores y la fortaleza del movimiento o la probabilidad de que aquí el precio rebote van a corresponder ahora que veamos cómo analizar si este punto es fuerte o es débil, ¿vale? Pero eso lo vamos a ver ahorita a continuación. Ahora pasamos a uno que se llama, o el último tipo que vamos a ver hoy de soporte y resistencia, que se llama soporte y resistencia por volumen o liquidez. Este tipo de soporte y resistencia funciona bajo el concepto de zonas de alta transacción, es decir, puntos o zonas o precios donde el activo ha sido altamente comercializado, tanto en compras como en ventas, y suele ser un punto donde el precio de venta es atraído funcionando como un imán y al llegar a esta zona suele dar un rebote o retroceso, de acuerdo a la tendencia del mercado. ¿Listo? Ya vas a entender de qué estoy hablando. Este tipo de soporte y resistencia se pueden trazar o identificar de manera fácil mediante un indicador o herramienta que nos señala esas zonas AC. Siempre grábense en esto, que eso lo vamos a hablar mucho en los directos. Zonas AC, que no es más que decir zonas de alta comercialización. ¿Listo? Y aquí podemos ver un ejemplo de lo que es un soporte o resistencia por volumen o liquidez, lo que nosotros llamamos las montañitas. Los que operan con nosotros saben que estos son las montañitas, que es un indicador que se llama BPR, ¿listo? Que no es más que el perfil, ¿listo? O el volumen perfilado, es la palabra correcta, el volumen perfilado. Y hay dos maneras de trabajarlo, ya te lo voy a explicar, ¿listo? Y te voy a explicar cómo se traza de manera correcta esta herramienta, especialmente en zonas de rango. ¿Listo? Te lo voy a mostrar aquí en TradingView, en BinX, ya que aquí es importante que sepan que en BinX es totalmente gratuito. Entonces déjame, yo elimino todos los dibujos y este indicador que tú ves acá, a este lado derecho de la pantalla, estas montañitas amarillas, es el indicador inicialmente que nos muestra dónde están las zonas de soporte y resistencia por volumen y que el precio cada vez que llegue a estos puntos suele tener reacciones, es decir que si el movimiento es alcista, cuando el precio llega a esta zona, el precio suele tener un rebote a favor de la tendencia con mayor probabilidad, es decir, esto sirve como un soporte y si está por la parte alta como una resistencia. ¿Listo? Te lo voy a explicar aquí. ¿Cómo poder añadir este indicador? Fácil. Tú vas a ir a las opciones de indicadores en TradingView y le vas a colocar BPBR. Este indicador es totalmente gratuito dentro de BinX. Le vas a dar clic, te va a salir algo diferente a esto y te voy a explicar cómo lo configuro yo. En entrada de datos vas a colocarle 155 y en estilo lo que quieras. ¿Qué necesitas tener claro acá? Tener seleccionada esta opción que se llama POC. ¿Listo? ¿Qué es el POC? Es esa zona de alta comercialización, esa AC, donde el precio cada vez que ha llegado a esta zona, como puedes ver aquí, el precio venía cayendo, rebotó, el precio llegó acá, tuvo un pequeño rebote, una pausa, luego vas a entender este patrón de por qué era debilidad de la zona. ¿Listo? El precio llega acá, rompe un poco, pero vuelve y cae, llega acá, vuelve y cae, llega acá, pausa y luego rompe con fuerza. ¿Listo? Entonces el POC lo que nos muestra es durante todo este espacio de tiempo que tenemos acá, donde el precio se ha comercializado de mayor manera, es decir, los puntos de interés. Y entre mayor tamaño tenga la montaña, pues mayor importancia tiene el punto. Pero todas estas zonas se pueden operar, tanto esta como esta y como esta. Entonces, un ejemplo, si tú ves que va el precio subiendo y se está acercando a una montaña, la probabilidad de que el precio se frene ahí es probable de que tenga un retroceso o por lo mínimo se frene. ¿Listo? Es lo que como funciona esta zona de soporte o resistencia por volumen. Es la primera manera. ¿Vale? Entonces aquí lo puedes ver. Es una manera bastante sencilla y lo vas a entender mucho mejor en los directos que hacemos de lunes a viernes. Pero hay una manera que quiero que comprendas, que es la manera más, ¿cómo decirlo? Es una manera correcta de entender cómo funciona el mercado cuando hay un lateral. Entonces, mira por ejemplo lo que tenemos actualmente en el precio de Bitcoin.
Para hacerlo, vas a ir a esta opción en la parte izquierda de la pantalla. Vamos a darle un clic. Y donde aquí, en esta parte donde dice patrones de proyección, va a haber una herramienta que se llama perfil de volumen de rango fijo. Vas a colocarlo como favorito y te voy a explicar cómo cuando tú identificas un rango que ya identificamos que hay un soporte y una resistencia por estructura, ¿listo? Que ya lo vimos ahorita. Ahora llega el momento de identificar esa zona de soporte y resistencia por volumen o por liquidez. ¿Y cómo se hace? Vamos con nuestra herramienta a tomar desde dónde fue el último impulso previo a que se conformara el lateral. A ver, para que me entiendan bien. Si vemos, el movimiento es alcista, ¿verdad? Pero aquí tuvo una pausa. Después de esta pausa tuvimos un nuevo impulso. ¿Dónde tomamos exactamente la distancia? ¿Desde qué punto tenemos que marcar o poner a correr nuestra herramienta? Le damos un clic y marcamos desde el último impulso hasta donde está el precio. ¿Vale? Y aquí nos sale esta herramienta. Inicialmente no te va a salir así. Te va a salir de la siguiente manera. Te va a salir sin esto. Y te va a salir con otro color. ¿Cuál es la configuración que yo trabajo? Si le damos doble clic, la entrada de datos también es de 155. Y en estilo es indispensable que añadas esta opción BAH, que no es más que la parte alta de volumen, la cual va a corresponder a una zona de resistencia dentro de ese rango, y el BAL, que no es más que la parte baja de ese rango, que lo vamos a tomar como soporte. Le damos un clic y cuando vemos esto vemos que se nos crean dos líneas, una azul por la parte alta y una azul por la parte baja. Esta va a trabajar como zona de resistencia y esta como zona de soporte. Como bien entendiste al principio, no podemos marcar que esto es un punto fijo. Cada vez que llega ahí procede a volver, no. Recuerda que eso se marca también mediante una zona operativa. ¿Listo? Entonces, ¿qué me indica el precio de esto? Me indica que esta parte de la zona de soporte, cada vez que el precio llega acá, hay una alta probabilidad de que el precio rebote al alza. Y que cada vez que el precio se acerque a estos puntos, hay una alta probabilidad de que el precio retroceda. ¿Vale? Entonces, es las dos maneras correctas de trabajar zonas de soporte y resistencias por liquidez. Esta, especialmente para rangos, ya sabes cómo se traza. Y esta, en cualquier momento del mercado, las montañitas nos sirven para identificar dónde el precio puede tener un freno. ¿Listo? Cada vez que se aproxime a esos puntos. ¿Vale? Que son las montañitas altas. ¿Vale? Esas montañitas altas. Entonces, espero que quede claro esta parte. Si tienes dudas, recuerda que eso lo vemos también en los directos. Pasamos y avanzamos para que no nos quedemos aquí. Seguimos rápidamente con algo súper importante. Y es identificar la fortaleza de un soporte y resistencia. ¿Cómo se hace esto? Te voy a dar tres maneras. ¿Listo? Y te voy a dar tres maneras de cómo se hace. ¿Por qué? Porque son las principales para mí y las que mejores resultados me dan. Entonces te voy a explicar tres formas en las que tú vas a poder identificar si cuando el precio se está acercando a esa zona de soporte o resistencia, vale la pena operarla. Es decir, hay una probabilidad de meter una posición, si es una resistencia en corto, si es un soporte en largo. ¿Listo? ¿Cuáles son esos tres puntos? El primero, cantidad de toques y reacciones en la zona de soporte y resistencia. Entre más veces se haya respetado la zona, mayor fortaleza muestra el soporte y resistencia. Pero cuidado con el tiempo de testeo. Esto lo vamos a entender ahorita que hablemos de las debilidades. Entonces, ¿qué nos indica esto? Aquí un claro ejemplo. Que entre más veces el precio haya testeado la zona, mayor fortaleza tiene esta zona, ya sea de soporte o resistencia. Es decir, si tiene anteriormente 5, 6, 8, 10 toques, entre más toques y reacciones positivas a favor del movimiento haya tenido, pues mayor fortaleza tiene. Ejemplo, tenemos un toque arriba, un toque 2 arriba, 3 arriba, 4 arriba, 5 arriba y así sucesivamente. Entre mayor cantidad de toques,
mayor fortaleza tiene. Pero cuidado con los toques, porque aquí nos dice, el tiempo de testeo es importante entenderlo, porque entre mayor toques sin tiempo significa también debilidad, pero quiero que eso lo entiendas. ¿Listo? Si ves acá, toca, pasa el tiempo, vuelve y cae. Toca, se va, pasa el tiempo, luego y vuelve y lo toca. Se va, luego y vuelve y lo toca. Se va, luego y vuelve y lo toca. Se va y luego y vuelve y lo toca. Pasa un tiempo antes de cada nuevo toque. ¿Listo? Esto es fortaleza. ¿Cuál es la segunda manera de encontrar fortaleza? Acción del precio. La fortaleza o interés de los participantes en las zonas de soporte y resistencia se pueden medir por el comportamiento del precio justo al llegar a esa zona mediante el análisis de las velas. ¿Cómo funciona esto? Si vamos rápidamente acá a este ejemplo, podemos ver que la acción del precio no más que analizar el cierre de la vela, el comportamiento de la vela y el volumen. ¿Listo? ¿Qué vemos aquí? Cuando el precio llegó, aquí lo estamos señalando, a la zona que tenemos marcada, el precio rebotó, listo, y había volumen, por encima del promedio. Cuando el precio llegó nuevamente a este punto, ¿qué vemos? Una velita de color verde, como dicen por ahí, fuerte y envolvente. ¿Y qué? Vemos el volumen en la parte inferior por encima del promedio del volumen general, lo que me indica que es una zona que el precio me ha dicho, hey, cada vez que el precio llegue ahí, los compradores se activan. Esto indica fortaleza. Vemos que el precio se va y regresa. Y cuando regresa comienza a dejar varias absorciones por la parte de abajo. Y esas absorciones también van por encima del volumen promedio generado. ¿Qué pasa? Tenemos nuevamente un nuevo rebote. Y así sucesivamente. Si vemos esta nueva velita que tenemos acá testeada, vemos como cada vez que el precio estaba aquí, volvió a salir la velita fuerte y con un volumen tal vez inferior al anterior, pero sí por encima del promedio del volumen general. Entonces, cuando hablamos de acción del precio e identificar la fortaleza de un soporte o resistencia, ¿qué tenemos que ver? Que cada vez que el precio llegó a ese cierto punto, nos salga una velita fuerte, una velita interesante, un patrón de vela a favor del rechazo. Si es bajista, pues que sea una velita bajista. Si es alcista, pues que sea una velita bajista. Si ustedes me regalan bastantes likes y apoyo en este video, podemos traer un video especificando patrones de velas clásicos para poder saber identificar la fortaleza de estos tipos de soporte y resistencia. Pero lo más importante es un patrón de vela a favor del movimiento con volumen superior al promedio. Y la tercera son las congruencias. En este tercer aspecto básico, la fortaleza del soporte y resistencia aumenta cuando dicha zona convergen dos o más confirmaciones diferentes. Ya te voy a mostrar un ejemplo, que sería este acá. ¿Qué nos dice? Cuando hablamos de congruencias, es que cuando llegue a la zona tengamos, en este caso, un soporte por estructura y adicional que tenemos una línea azul. Y esta línea azul corresponde a un soporte por volumen o liquidez. Es decir, tengo más de una, tengo dos congruencias que me indican que es una zona de soporte importante. Eso me indica fortaleza. También puede pasar que tenga una zona de soporte y resistencia por estructura y justo por ahí esté pasando una media móvil que sería un soporte o resistencia dinámico o una línea tendencial que sería un soporte o resistencia semidinámico. Si tengo más de una, eso indica la fortaleza de esa zona de soporte o resistencia. Y lo vimos incluso ahorita acá, mira. Si volvemos a trazar este gráfico, nosotros teníamos claro que tenemos una zona de soporte o resistencia por estructura o una zona y soporte de resistencia fija. Luego trazamos lo que es el soporte o resistencia por volumen y mira que justo la línea de la parte inferior me coincide con esta zona, lo que me indica y me aumenta la fortaleza de dicha zona de estructura. ¿Listo? Creo que queda claro hasta ahí. Continuamos. Ahora vamos a pasar a hablar de encontrar tres maneras de identificar la debilidad. Ya hablamos de las fortalezas. Cuando un soporte o resistencia me comienza a dar señales de que son débiles y ahí es mejor evitar tomar posiciones. Rápidamente pasamos al gráfico. O más bien a nuestro pizarrón. Tres maneras de cómo identificar soportes, debilidad en soporte y resistencias. ¿Listo?
Que esta debilidad lo que me lleva es que haya una posible ruptura. Punto número 1. Cantidad de toques en la zona en poco tiempo. ¿Se acuerdan que ahorita hablábamos de la cantidad de toques, que entre mayor toques tuviésemos, mayor fortaleza tenía el soporte de la resistencia? Pues ahorita lo que nos dice acá era que tenemos que tener cuidado con el tiempo. Mira por lo menos este ejemplo. El precio tocó, se devolvió, se fue, es decir, se fue, el precio volvió, pero aquí el precio no rebotó, sino que se quedó en la misma zona. Y a esto le llamamos tiempo. ¿Por qué? Porque el precio siguió testeando la zona consecutivamente sin dar espacio de recuperación a la zona de soporte. Es decir, no llegó acá y se recuperó y luego se quedó para volver, como pasó aquí, que se fue y luego volvió, sino que el precio se quedó tocando esta zona. Cuando nosotros veamos que este punto no tiene una reacción del precio, no hay acción del precio como te muestran las fortalezas y se conforma este patrón que yo llamo L, listo, un patrón L, y pasa el tiempo y sigue atacando la zona, esto significa debilidad y la probabilidad más alta es de que rompa, como pasó en este caso. ¿Listo? Entonces identificamos el patrón L, que no es más que ver que el precio llega a la zona de soporte o resistencia y el precio no rebota, sino que se queda testeando ahí esa zona, y eso indica debilidad y una alta probabilidad de que rompa esa zona. Luego pasamos al punto número 2 y es acción del precio. ¿Listo? ¿Qué significa esto? Es muy similar a este punto. Si tú llegas a identificar este patrón L y adicional ves que si por lo menos en este caso es un soporte y ves que las velas rojas tienen mayor volumen, es decir, todas las velitas rojas son de volumen superior al volumen de compra, ¿qué me está indicando esto? Hey, mira, tienes el patrón L, toques consecutivos y adicional, la acción del precio te está indicando de que la fortaleza está a favor de los osos, de los vendedores. Por lo cual hay una alta probabilidad de que esto sea roto. Y ahí está la ruptura de esa zona de soporte. Lo mismo por la parte de resistencia. ¿Listo? El mismo patrón L se puede encontrar por la parte de resistencias. ¿Listo? Solo que al revés. ¿Vale? Entonces, esta acción del precio va muy de la mano de la cantidad de toques o tiempo que pasa al momento de atacar una zona de soporte de resistencia. Y tenemos la tercera, que es algo muy sencillo. Y es que cuando tenemos una tendencia clara, en este caso el ejemplo es una tendencia bajista, y desarrollamos un soporte, es claro entender que si tenemos una tendencia, ¿cuál es la probabilidad más alta de que continúe siendo bajista? Entonces, los soportes en este punto deberíamos de entender de que por probabilidad son más riesgosos y indicarían debilidad. ¿Se pueden operar? Se pueden operar, solo entendiendo de que si vamos dentro de una tendencia clara, sería mejor montarnos a favor de la tendencia y buscar la zona de resistencia para buscar el movimiento a favor de la tendencia principal, que sería un corto. Y si queremos operar un largo, es mejor con el 100% de riesgo, es mejor operarlo con una confirmación de que esto hacía parte de una acumulación y no una distribución. Estos son temas que, como les dije, si eso tiene apoyo lo explicaremos más adelante en un video especificado en eso. Entonces, cuando tengamos una clara tendencia, ya sea alcista o bajista, en este caso que es bajista, los soportes se operan con las confirmaciones de fortaleza, ¿listo? Pero teniendo claro de que es un movimiento contratendencial. En mi caso, este tipo de movimiento me gusta operarlos con el 50% de riesgo cuando son contratendenciales. Es lo que yo hago. ¿Listo? Entonces, ya tenemos claro las fortalezas, ya tenemos claros cuáles son las debilidades. Y ahora pasamos rápidamente a lo que son las rupturas confirmadas o cambios de polaridad. Miren, ¿cuántos de nosotros hemos operado soportes y resistencias en un rango y vemos que el precio rompió y ahí nos metemos a la de Dios? Nos echamos la bendición y long 125x cruzado sin stop loss o short 125x cruzado sin stop loss con la pensión de la abuelita. Solo porque rompió la zona de soporte y resistencia. Y muchas veces son manipulaciones y el precio reingresa a la zona de soporte y resistencia. Te voy a compartir cómo yo confirmo que es una ruptura verdadera y confiarme de dicha ruptura para poder operarla. Pero no la opero hasta que no confirme la ruptura y entender de que no fue una manipulación. ¿Cuáles son esas dos maneras? Aquí viene la teoría. La ruptura del soporte y resistencia debe darse mediante un movimiento con fortaleza importante
Y esto lo podremos evidenciar en la acción del precio. Y las características que debe tener esta ruptura son, yo tengo dos maneras de hacerlo. El paso 1, el cierre. En este punto debemos evidenciar que el cierre sea fuera del área de soporte o resistencia y que la vela tenga cuerpo y volumen. Ya van a entender. También vamos hasta aquí esta primera parte, ¿listo? Para esto vamos al ejemplo número 1. Tenemos aquí este ejemplo. ¿Por qué se llama cambio de polaridad? Ahora lo van a entender también. Tenemos esta zona de resistencia y resistencia. ¿Listo? El precio viene y me indica que debe tener un cierre por fuera del área de zona de volumen o de resistencia. En este caso, resistencia, estamos teniendo un cierre de la velita por fuera de esta zona. Perfecto. Luego me pide cuerpo. Esta vela tiene cuerpo. Y luego me pide volumen. Miren el volumen en la parte de abajo. Esto a mí me está indicando, hey, cuidado que esto tiene pinta de que es una verdadera ruptura y no una manipulación. ¿Listo? Esta es la primera manera de identificarlo. La segunda, también podemos ver un patrón de velas diferente a una sola vela como la que tenemos acá. Y son 3 velas consecutivas con cuerpo fuera de la zona de soporte y resistencia. Esto nos indica ruptura. Volumen y cuerpo con volumen. En el ejemplo número 2 que te acabo de leer, nos dice, mira, esta está la zona de soporte, en este caso soporte, 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 y tenemos 1, 2 y 3 velas, conocidas en patrones de velas como 3 cuervos negros o 3 soldados blancos cuando es al alza, ¿listo? Ambas están por fuera de la zona, en este caso de soporte, y ambas tienen cuerpo. ¿Qué me indica esto? Hey, cuidado, porque esto me está indicando de que la ruptura puede ser real. ¿Listo? Entonces son las dos maneras de identificar una posible ruptura. Hasta este punto no estamos confirmando nada. Simplemente estamos diciendo, hey, mosca porque es posible que esto sí vaya a romper y nos vayamos hacia esa dirección. Pero para poder tener la confirmación tenemos que tener el paso número 2, que se llama confirmación. En este paso es donde vamos a confirmar la validez de la ruptura o cambio de la polaridad, que no es más que pasar de tener una resistencia a un soporte. Cuando ustedes le hablen de cambio de polaridad, ¿listo? No es más que romper una zona de resistencia y confirmarla como una zona de soporte. O tener una zona de soporte y confirmarla como una zona de resistencia. A eso en el trading, de manera teórica, le conocemos como cambio de polaridad. ¿Y cómo es la confirmación? La confirmación simplemente es de dos maneras. ¿Cuál es esta? Nos indica que la confirmación se hace mediante un retesteo a la zona después de la ruptura, pero este retesteo debe tener una reacción en la acción del precio y volumen, lo que confirme esta posible ruptura. Vamos al ejemplo número 1. Tuvimos la ruptura cuerpo, volumen por encima del promedio, ¿verdad? Ahí ya nos ponemos abejas, decimos, hey, posible ruptura. Luego esperamos un retroceso. Muchas veces cometemos el error de esperar a que llegue hasta la zona que tenemos marcada. No necesariamente tenemos que esperar que el precio llegue hasta acá. La confirmación se da cuando después del retroceso vemos acción del precio y es una nueva vela a favor de la ruptura, nuevamente con volumen. Y ese volumen tiene que ser superior al promedio. ¿Listo? Al entender esto, decimos, ok, la ruptura es real, ya que al tener el retroceso, la gente encontró esta zona como zona de oferta, zona barata, zona de interés para seguir comprando. En el caso de que fuese una zona de ruptura al alza, ¿no? Como en este ejemplo. Entonces, ruptura, cuerpo con volumen, retroceso y luego acción del precio, que es una vela, un patrón de vela alcista con volumen. Y esto me indica la probabilidad de la continuación. Recuerden que todo es probabilidad. En el ejemplo número 2, ¿qué tenemos? Y es que también la podemos confirmar mediante la consolidación y el paso del tiempo. Un ejemplo, tenemos la ruptura, pero pasa el tiempo y las velas, aunque no me muestren el movimiento alcista, el volumen, me van a comenzar a consolidar el precio por encima de la zona de ruptura. Esto lo llamamos consolidación. Y esta consolidación también puede ser una de las maneras de confirmar de que dicha ruptura es real y la probabilidad de la continuación después de la ruptura.
Entonces, una vez tengamos el cierre, buscamos alguno de estos dos patrones que nos indicarían la confirmación. Y ahora sí, identificamos que es una ruptura verdadera, ya que si no identificamos que pasa esto y en el retroceso vemos volumen, pero rojo en este caso, muy seguramente el precio va a llegar a esta zona y va a reingresar. Entonces por eso hay que esperar las confirmaciones. Muchas personas ven la ruptura, aquí se meten en long y resultó que el precio era una manipulación y reingresa. ¿Por qué? Porque no esperaron la confirmación con acción del precio. O simplemente acá vieron la ruptura, vieron que pasaron 2 o 3 velas, se metieron, no dejaron que pasaran bastante tiempo, una consolidación considerable, y el precio reingresó y tocó el stop loss. ¿Listo? ¿Cuánto tiempo tiene que pasar? Yo trabajo en temporalidades altas estas consolidaciones y hablo de temporalidades altas 4 horas y un día, mínimo 6 velas después de la ruptura. Esto no hace parte de una estricta teoría, sino que hace parte de una estrategia que yo tengo, que después de que haya una ruptura y pasen en 4 horas o en un día 6 velas, esto para mí indica que esta zona ha sido rota de manera exitosa y la probabilidad más alta es de que continúe a favor de la ruptura. ¿Listo? De esta manera ya te he compartido qué son soporte y resistencias, qué tipos de soporte y resistencias hay y cómo trazarlas. Te he compartido 3 formas de identificar las fortalezas de los soportes y resistencias, 3 maneras de encontrar las debilidades de soporte y resistencias y cómo evitar las falsas rupturas, ¿listo? O identificar una verdadera ruptura o cambio de polaridad. Esto sería el concepto básico de lo que es una masterclass de soporte y resistencias, pero como te dije que íbamos a cerrar con broche de oro, te voy a compartir una de mis estrategias totalmente gratis para operar con soporte y resistencias y ya muchos de la comunidad lo están utilizando, pero si eres nuevo no olvides suscribirte, acompañarnos a los directos de lunes a viernes para operar bajo estos conceptos que los operamos en vivo, me vas a ver ganar, me vas a ver perder, vas a poder preguntar, vas a poder aclarar dudas y operar en comunidad. Todos los días de lunes a viernes 9 a.m. hora colombiana aquí por nuestro canal de YouTube. Dicho esto, en este momento vamos a pasar, te voy a mostrar por acá, ya por acá lo organizo. Esto. ¿Listo? Y es nuestro grupo VIP que es totalmente gratis, nuestro grupo privado. Actualmente somos 149 personas. Aquí tenemos una de nuestras estrategias, que es el bot de alertas de scalping. Esto es scalping, analiza el mercado en un minuto. Este bot nos envía una posible alerta de alguna de las monedas. Nos dice, mira, esta moneda está en tendencia, está teniendo un retroceso y hay una probabilidad de poderse montar a favor del movimiento, pero la confirmación la hacemos nosotros mediante lo que acabamos de explicar durante este video y aprender. ¿Qué tenemos aquí? Rápidamente. Por ejemplo, si nos vamos a esta moneda que nos dice Turbo, nos la mandó a las 5:18 de la mañana. Rápidamente, si vamos acá, vámonos a Turbo. Aquí, este es el gráfico de Turbo de un minuto y vamos a identificar que esta es la vela de las 5:17 de la mañana. El bot analizó la vela del cierre de las 5:17 y a las 5:18 nos dijo, hey, probabilidad. Por ende, vamos a marcar este punto aquí. Este punto. De un minuto, ¿verdad? Pero para poder entrar al gráfico y hacer scalping de un minuto, yo analizo en 15 minutos. Y aquí vamos a poner en práctica todos los conceptos que estuvimos hablando ahorita durante el video, durante esta masterclass. ¿Listo? Vamos a ver si lo puedo organizar, que lo estaba moviendo donde no era. Listo. Justo aquí estaba nuestro punto, ¿verdad? Ahí. Estamos analizando en 15 minutos. El bot nos envió la alerta. Un bot que es totalmente gratis. Ya te voy a decir cómo lo puedes tener. Es gratis, gratiniano. Y puedes tener los resultados que tiene nuestra comunidad. Mira, resultados totalmente reales. Resultados de nuestra comunidad que operamos todos los días en vivo. Operamos aquí nuestra comunidad. Y estos son los resultados que tienen basándonos en nuestras estrategias. Que tienen como base fundamental soportes y resistencias. Y divergencias que luego vamos a estar haciendo un video si este tiene apoyo. ¿Listo? Entonces mira, ¿qué tengo acá? La entrada está en ese punto. ¿Qué es lo primero que identifico? Una tendencia alcista y tengo una media exponencial de 33 periodos. ¿Qué tengo aquí? Una primera resistencia. ¿Listo?
que funcione, una primera zona de soporte, que vamos a marcarla acá, que sería un soporte dinámico. ¿Por qué escribí tan mal soporte? Soporte dinámico. ¿Listo? Que correspondería a esta media móvil exponencial de 33 periodos. ¿Qué tenemos luego? Tenemos esto. ¿Y qué es esto? La montañita. ¿Y qué es la montañita? La montañita corresponde. La montañita corresponde a un soporte ¿qué? A un soporte por volumen. ¿Listo? A un soporte por volumen. Y después, si yo quisiese ir más allá, vamos a aprender todo lo que pusimos en práctica. Vamos a identificar, ¿listo? Una línea tendencial. Marcamos cuerpos. ¿Listo? Solo cuerpos. Y me llevo esto hacia arriba. Vamos a marcar solo cuerpos. ¿Listo? Solo cuerpos aquí. ¿Listo? Entonces, mira. La estrategia que nosotros trabajamos y fuéramos normalmente en vivo me indica que hay una posición en largo. ¿Listo? ¿Qué tenemos? Un soporte y resistencia dinámico, un soporte y resistencia por volumen y tenemos un soporte y resistencia semidinámico. En mi caso, mi gestión de riesgo tiene un stop loss al 2.5, justo aquí. ¿Listo? Justo ahí. Y tengo un TP al 1%, justo aquí. Un poquitico más arriba, por ahí. Para yo poder tomar esta posición que me envía el bot, listo, la alerta del bot que me la envió a las 5:18, para yo poderla tomar necesito tener mínimo 2 o más zonas de soporte o resistencia, de acuerdo sea el movimiento, antes de tocar mi stop loss. Es decir, protecciones. En este caso que tengo, soporte dinámico, 1. Soporte por volumen, 2. Y soporte semidinámico, 3. Y necesito mínimo 2, es decir, cumple con mis condiciones. Ahora vámonos a gráficos de un minuto y digamos que tomamos la posición. ¿Qué pasa si yo tomo la posición que me envía el bot? En este momento, operando a favor de la tendencia principal, vemos como el precio automáticamente me alcanza el take profit. ¿En cuántos minutos me alcanzó el take profit? 1, 2, 3, 4 minutos. Esas son las operativas que nosotros operamos mediante soportes y resistencias con los cuales trabajamos de manera... Vamos a verlo aquí. Déjame, yo confirmo acá que lo haya marcado bien en un minuto. Sí, ahí está. ¿Vale? En tan solo 1, 2, 3, 4 minutos, que corresponde al 1%, lo podemos evidenciar acá, sino que se ve muy grande. Ahí está. Un 1.14%, ahí está. Corresponde a mi TP, es decir, una posición ganada en tan solo 5 minutos. Es así como yo pongo en práctica soportes y resistencias para tomar posiciones en scalping y sacar posiciones ganadoras día tras día, y hace parte de una de mis herramientas. Y te das cuenta, ¿dónde se tomaron ganancias? Justamente en la parte alta de una zona de resistencia por volumen. Y justamente el precio llega ahí y cae. Teníamos también un soporte de resistencia, una resistencia en este caso dinámica con la media móvil. ¿Te das cuenta cómo todo funciona? El mercado funciona mediante soportes y resistencias, zonas de compra, zonas de venta y aprender a identificarlas para sacarle provecho. Entonces, como puedes ver, es la manera más fácil de operar el mercado. Y recuerden, a veces lo más fácil es lo más bueno y lo más exitoso. Y si quieres tener rápidamente, te lo explico antes para finalizar ya este video, quieres tener acceso a este bot, facilito, lo que tienes que hacer es registrar una cuenta nueva en Binance bajo este link de referido que está en la descripción de este video, fondear esa cuenta y unirte a este grupo de Telegram. Ahí vas a escribir: hey Steven, ya creé mi cuenta bajo tu link, ya fondeé la cuenta, el fondeo debe ser de mínimo 100 USDT, ¿vale? Y unirte a este grupo de Telegram. No se te van a cobrar membresías, no se te van a vender cursos, todo es totalmente gratis. Ahí vas a tener alertas del bot, vas a tener chats especializados para compartir con toda la comunidad
con los más de 140 miembros que tenemos acá, que siempre estamos analizando el mercado, compartiendo ideas. ¿Listo? Operamos en las tardes juntos a las 2 de la tarde hora colombiana. Tienes videoguías exclusivos de cómo funcionan nuestras estrategias. Todo eso es totalmente gratis. Y las alertas del bot, ¿vale? Que trabaja 24/7. Y estamos desarrollando nuevos bots y herramientas que te van a servir de gestión de riesgo. Bueno, tenemos múltiples herramientas totalmente gratis. Lo que tienes que hacer es crearte una cuenta en BinX y fondear la cuenta y acceder a nuestro grupo de Telegram para que uno de nuestros moderadores o nosotros te demos acceso a estas herramientas y puedas operar bajo nuestras estrategias. Entonces, como pudieron ver, gente, hoy te compartí teoría de soporte y resistencias, una estrategia altamente rentable que fueron los resultados que te mostré al iniciar el video y cómo se ejecuta, un ejemplo de cómo ejecutar esta estrategia dentro de una operativa día a día en scalping. Así que no siendo más, gente, les deseo un feliz día, muchos éxitos y muchos verdes en sus trades y los espero por acá de lunes a viernes 9 a.m. hora colombiana, operando totalmente en vivo con nuestras herramientas gratuitas. Por ahí también lo esperamos en el grupo de Telegram. Se me cuidan y nos vemos en un próximo video.